Buenos días, familiares y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En este día, Señor, Padre Santo, en este lindo día que tú nos has dado, Señor, nos despertamos de nuevo. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos guardes en este día y que todas las decisiones que tomemos, Señor, te sean agradables. Mira, Señor, que en este momento tengo yo el privilegio de exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, a explicarla con claridad. Ayúdame, Señor, a decir palabras, aleluya, que las personas que escuchan puedan entender, puedan captar el mensaje, Señor, y que sus vidas sean transformadas, sean tocadas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, amados, vamos a hablar acerca de un tema al cual yo le he puesto un gran mensaje. Un gran mensaje. Y para eso vamos a tener una lectura que está en el libro de Romanos, capítulo 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El Señor añada bendición a su palabra. A veces, pues, amados, es difícil acercarnos especialmente a nuestros parientes, nuestros amigos, a hablarles la palabra, a predicarles el Evangelio, así como alguien en algún momento se acercó a nosotros y nos habló de esta palabra, de este gran mensaje que el Señor mandó, que transformó nuestras vidas. Aquellas palabras que marcaron un antes y un después. Aquellas palabras que desde el día que nosotros las creímos en nuestro corazón comenzó un proceso de cambio. Y a la medida que fuimos cambiando, fuimos también descubriendo muchísimas cosas más en el Señor que nos convencen más cada día de que esta es la palabra de verdad. Cuando nosotros nos acercamos a alguien que tiene, sin embargo, una creencia distinta, no lo hacemos con la intención de ofenderle ni personalmente, ni lo hacemos tampoco con la intención de ofender su religión, ofender su creencia. Realmente es algo complicado cuando estas cosas se mezclan y a tal punto que la persona tiende a pensar que realmente lo que estamos haciendo es ofendiéndole, o que estamos pues tratando de ofender su creencia. No estamos tratando de hacer eso, sino que estamos tratando de predicar la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos predicando a Cristo, que solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Si es a través de Cristo, es creyendo en Él, es creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz, que es el que nos puede salvar de la condenación, y es creyendo, por supuesto, en las palabras que Él nos habló, porque Jesús trajo un mensaje. Y estando Él en la tierra, estando Dios con nosotros, que fue lo que dice la Escritura, que la Virgen daría a luz un hijo y que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, estoy seguro que no vendría a hablar palabras solo para hablarlas y que las personas no tendrían que tomarlas en cuenta. No, Él vino a hablar palabras importantes para toda la humanidad. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, que el deseo que él tiene para en su corazón para con Israel, el anhelo de su corazón es para salvación. Obviamente los israelitas tenían otro tipo de creencia y tal vez lo veían con otra perspectiva, y por eso es que este apóstol sufrió tantas tribulaciones, castigos, azotes y muchísimas cosas por parte de los mismos judíos y los mismos israelitas, e incluso el mismo Cristo padeció mucho de parte de los judíos, o sea, de parte de los israelitas, de parte del pueblo de Israel, el cual Dios había escogido en un principio para que fuera su pueblo, del cual Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise acurrucarte debajo de mis alas como la gallina sus polluelos y no quisiste? Queriendo decir que lo que él quería hacer era cuidar a Israel. Lo que él quería hacer era proteger a Israel. Lo que él quería hacer era el refugio de Israel. Pero Israel se rehusó. O sea, nosotros mismos podemos regozarnos a eso. Pero lo que Jesús quería era hacer el bien y era para salvación. Lo que Jesús vino a hacer era para salvación. Pero dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos. O sea, Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? Los suyos eran los judíos. Los suyos eran pues los israelitas. Y Él vino y le trajo un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo que conocía los mandamientos de Dios, al pueblo que sabía acerca de las profecías que se habían hablado anteriormente a través de los profetas acerca de aquel que había de venir, y que por lo tanto, como conocían las profecías, debían de conocerle y debían de recibirle con gran honor. Sin embargo, no fue así. La actitud que ellos tomaron fue que cuando Jesús vino, el cual vino con un anhelo en su corazón de que Israel fuera salvo, y tal era su anhelo que soportó todo lo que soportó. Cuando Él vino, pues ya ustedes conocen la historia de que Jesús terminó pues muriendo en la cruz, crucificado como si hubiese sido un malhechor, a petición de los mismos judíos, de los mismos israelitas, a petición de sus amados. Sus amados lo mandaron pues a crucificar allá en la cruz. Y eso es algo a veces que resulta ser bastante difícil cuando tus amados son los que te hieren, los que te lastiman. Pero vemos aquí que tanto el apóstol Pablo, él expresa en el verso 10, que el anhelo, dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, o sea, no solo era un anhelo, sino que era algo también que él estaba orando por ello, él estaba pidiendo a Dios, es para salvación. Él estaba anhelando el bien de ellos, pero esto no era bien recibido, porque ellos tenían otra creencia. Ellos habían desechado pues a Cristo
y habían desechado todas las palabras de Cristo. Y como lo habían hecho, pues querían todavía insistir en que estaban en la ley pasada, en lo que Dios les había hablado, los mandamientos que Dios le había dado. O sea, no los mandamientos, sino más bien respecto a obras que en el pasado ellos tenían que hacerlas, y si ellos obedecían esas obras, si ellos hacían pues esos ritos y todo lo demás, pues entonces ellos serían salvos por eso. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta de que ellos no guardaban los mandamientos de Dios, de que ellos no obedecían los mandamientos de Dios. Y una cosa que aquí el apóstol Pablo expresa es lo siguiente. Decía, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos querían agradarle a Dios. Y nosotros vemos a veces muchas personas que hacen muchísimos sacrificios, tal vez más de lo que Dios nos manda que nosotros hagamos, tratando de agradarle a Dios. O sea, y cuando digo más, tal vez más fuertes a veces, diríamos, fuertes, muchísimos sacrificios. El problema es que no son ordenanzas de Dios. El problema es que a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que es dueño de todo, no lo podemos sorprender con nada que no haya visto. A un Dios que hizo la carne, que hizo la sangre que pasa por nuestras venas, que hizo nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, esas que a veces los seres humanos no pueden entender. Entonces Pablo aquí decía que él daba testimonio, él tenía la certeza de que ellos querían agradarle a Dios, pero no era conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esto? No era conforme a la sabiduría que viene de Dios, no era conforme a las ordenanzas que venía de Dios, no era conforme al conocimiento que venía de Dios, no era como el Señor les había ordenado que los hicieran. Ellos estaban en un tipo de creencia la cual el Señor no aprobaba. Y como el Señor no la aprobaba, Él estaba predicando y le estaba llevando el verdadero evangelio, la palabra de Dios, las palabras de Cristo, pero era con el deseo de su corazón de que ellos fueran salvos. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué quería decir ignorando la justicia de Dios? Ignorando los mandamientos de Dios, ignorando la vida que en el Señor teníamos que vivir, ignorando la obediencia, ignorando que tenemos que ser santos, ignorando que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que ser nuevas criaturas, que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, ignorando que tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador si queremos llegar al Padre y obedecer sus palabras. Dice aquí, ignorando la justicia de Dios, o sea, lo que acabamos de escribir, y procurando establecer la suya propia. Ahí es precisamente donde está el problema, y es el problema de muchas creencias y de muchas religiones que ignoraron la palabra que Dios inspiró al corazón del hombre, la palabra que Dios habló a través de hombres, y las palabras que Él habló a través del mismo Jesucristo, del mismo Dios con nosotros. Ignorando esas palabras, de repente comienza a los seres humanos a ocurrírseles ideas de cómo agradar a un Dios dueño de todo, que no se puede impresionar con nada, a un Dios que expresa que Él se complace en la obediencia, de que si nosotros queremos agradarle, como no podemos sorprenderle, como no podemos pagarle al dueño de todo, como Él lo tiene todo y no necesita nada, dice que Él se complace en la obediencia. Pero estas personas, sin embargo, respecto a la obediencia, una obediencia que no puede ser posible si nosotros no estamos cerca del Señor, si no estamos buscando de Dios, si no estamos orando, si no estamos leyendo su palabra,
si no estamos congregándonos. Esa obediencia no es posible porque estas cosas nos sirven como de alimento para nosotros fortalecernos de modo que nosotros le podamos decir que no a la tentación y al pecado y podamos tener una conducta que le agrada al Señor. Entonces ellos procuraban pues establecer su propia creencia. Ellos comenzaban a pensar en cosas que podían agradarle a Dios, pero el Señor solo nos mandó a que hiciéramos su voluntad. ¿Y cuál era el problema? Que no solo inventaban cosas y pensaban cosas que podrían agradarle a Dios, sino que estas cosas más adelante terminaban sustituyendo las palabras de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces ya los mandamientos de Dios no se guardaban, ya no se obedecían, y lo que se obedecía eran las tradiciones que ellos mismos habían inventado. Entonces imagínese usted que yo le exprese a usted la forma o le exprese a usted algo que a mí me gustaría que usted lo haga o que alguien lo haga. Y de repente a ese alguien comienza a inventar y pensar maneras que a mí me van a agradar cuando ya yo he expresado mi deseo. Ya el Señor expresó su deseo. Imagínese que usted o cualquier persona a quien yo le exprese eso, ese deseo que yo tengo, de repente comienza a inventar maneras que a mí no me agradan porque ya yo le expresé el cómo a mí me gustaría que usted hiciera eso. Entonces, usted de repente viene e impone su propia forma de pensar, pero a mí, sin embargo, no me gusta porque eso no fue lo que yo pedí. Pues es el mismo caso. Dios envía sus mandamientos, pero las personas ponen sus propios mandamientos. Y la razón por la cual ponen sus propios mandamientos es porque cuando ven los mandamientos de Dios, tal vez lo ven algo muy difícil. Y me imagino lo difícil que fue para Jesucristo el morir por nosotros allí en la cruz, lo que nos deja dicho a nosotros el gran amor que Él realmente nos tuvo, porque reconocemos que obedecer a Dios es una tarea a veces difícil. A veces es una tarea bien difícil. Pero Jesús lo hizo y lo hizo por nosotros. Por lo tanto, Él nos amó. Y de la misma manera que Él nos amó, nosotros mismos tenemos que amarle a Él y tenemos que amar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, así como Él lo hizo, si es que verdaderamente nosotros somos verdaderos creyentes. Entonces nosotros, amados, miren, el Señor nos ha dejado un gran mensaje. El Señor ya ha hablado a través de su palabra. Y ha mandado a todos los seres humanos a convertirse a Él y hacerlo de corazón, a un cambio de vida. Los tiempos están peligrosos. Hemos visto en los últimos días cómo han ocurrido muchos accidentes aéreos, explosiones, tornados, accidentes de trenes que han muerto en unos pocos días una gran cantidad de personas, más de 200 personas. Lo que a mí realmente me lleva a la conclusión es esta, es que, amados, a veces nosotros salimos, pero no sabemos si llegaremos. Amados, nosotros despertamos, pero no sabemos si dormiremos. Dormimos, pero no sabemos si despertaremos. Y es por esta razón que nosotros tenemos que acercarnos y buscar al Señor, pero no a nuestra manera. No a nuestra manera, porque ya Él dejó una forma, porque es imposible que al Dios que conoce los tiempos y que es dueño de todos, nosotros como criaturas suyas podamos impresionarlo. Pero a Él le agrada que lo obedezcamos. A Él le agrada que hagamos su voluntad. Entonces Él nos deja este gran mensaje
nos deja su palabra. Cuando a usted le envían un mensaje de texto, o le envían un mensaje en las redes sociales, si se lo envía a algún pariente o alguien cercano a usted, yo estoy seguro que usted abre ese mensaje y si usted no lo entiende, usted le pregunta. Y así el Señor nos envía a nosotros la palabra de Dios. Y estamos llamados a leer la palabra de Dios. A mucha gente no le gusta la palabra de Dios, pero todavía sigue siendo la palabra de Dios. Muchísimas personas no aprueban la Biblia como la palabra de Dios, pero aunque las personas no las aprueben, todavía sigue siendo la palabra de Dios, no porque el hombre la haya aprobado, sino porque Dios la ha aprobado, no porque Dios la ha hablado. Y hay testimonio, un testimonio real y verdadero de que esta palabra realmente cambia las vidas y transforma a aquel que en ella cree. ¿Verdad que sí? Entonces, si a usted, cuando usted no entiende el mensaje, cuando usted va y lee la palabra de Dios y usted no la entiende, lo siguiente que usted debe de hacer es orar a Dios y pedirle al Señor que le dé discernimiento, que le dé entendimiento de las Escrituras. Y Dios usa un sistema de comunicación bastante avanzado desde tiempos antiguos, un sistema que jamás la humanidad podrá aplicar, y es que Él habla a nuestra mente y habla a nuestro corazón, enseñándonos su palabra. Y cuando nosotros entendemos su palabra, nuestro corazón se llena de alegría y a veces de turbación si es que estamos haciendo algo mal delante de Él, si es algo que no es agradable delante de Él. Y a través de esa lectura y a través de esa meditación, a través de esa oración, podemos darnos cuenta de que tal vez nuestras vidas a Él no le era agradable. Y eso tal vez provoca esa preocupación en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque queremos agradarle a Dios de la forma que Él mandó y no queremos imitar otra. Queremos agradarle a Dios de la forma que Él dijo, de la forma que Él expresó a través de su Hijo amado, de Jesucristo, a través de los apóstoles también. El mensaje que Él llevó, el mensaje que su Espíritu Santo habló, el mensaje transformador, el mensaje que cambia las vidas, que en el nombre de Jesucristo las almas pasen de muerte a vida, porque dice la palabra que apartados de Él estamos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Dice la palabra de Dios que el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero dice también la palabra, más a los que le recibieren, a los que creyeren en su nombre, a estos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo estoy seguro que nosotros abrimos esos mensajes que nos envían varias veces. O sea, nos abrimos el celular tal vez para ver ese mensaje varias veces durante el día. Amados, pero tenemos a nuestra disposición el mensaje más importante que pudo haber llegado a la humanidad. El mensaje de nuestro Creador. Un mensaje tan grande que no podemos digerirlo en tan solo un día. Un mensaje tan grande que tenemos que ir todos los días a leer y cuando no entendemos preguntar, Señor, no entiendo, enséñame tu palabra, habla a mi corazón, ¿qué ha sido lo que tú has querido decirme a través de esta tu palabra? Un mensaje tan grande que no podemos digerirlo en un solo día. Por eso todos los días nosotros debemos leer la palabra de Dios. Por eso todos los días nosotros tenemos que orar, no aprendérnosla toda en un solo día, porque eso es imposible, pero leerla durante el día. Y creo que en este tiempo es uno de los problemas más grandes que las personas tienen, el no leer las Escrituras, el no orar, el no meditar en la palabra de Dios. Cuando tenemos alguna situación o alguna decisión que tomar, el no acudir a la palabra de Dios, el hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios y luego esperar que las cosas salgan bien, pero salen mal y entonces le echamos al Señor la culpa.
Esa no es la forma que el Señor mandó a que nosotros le creamos, sino que los tomemos a Él en cuenta, que en nuestro día a día nosotros vayamos delante de su presencia para que sea Él y su Espíritu Santo que nos ayude a que nosotros podamos hacer las cosas de modo que a Él le agrade. Y este ha sido el gran mensaje, que Jesús vino al mundo, trajo un mensaje para que nosotros lo obedeciéramos. Pero no solo trajo el mensaje, sino que Él vino y obedeció al mensaje. Él lo vivió el mensaje. Pero luego nos llama a nosotros que nosotros sigamos su ejemplo. Luego nos llama a nosotros que sigamos su ejemplo. Él trajo un mensaje que Él mismo, amado, vivió. Él trajo un mensaje y nos predicó con ese mismo ejemplo, amados. Por lo tanto, si nos trajo el mensaje y si nos dio ejemplo con su propia vida, siendo fiel hasta la muerte, amando hasta la muerte, pues de la misma manera, amados, nosotros tenemos ese llamado. Aceptemos ese mensaje. Aceptemos esa palabra que es por nuestro bien y es también para nuestra salvación. Porque dice la palabra de Dios que es su voluntad que ningún ser humano se pierda, sino que todos, amados, procedan al arrepentimiento. Así que si usted en este día se ha sentido tocado por esta palabra, nosotros les exhortamos, yo le exhorto en este momento que usted, pues ahí donde esté, usted puede orar, puede pedirle al Señor, primero, perdón por sus pecados. Segundo, pedirle que le ayude a cambiar y que le ayude a serle fiel. Tercero, leer las palabras de Dios. Todos los días leer la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarlo a través de su palabra. Y lo que usted no entienda, que tal vez en principio puede ser muy poco lo que usted entienda, lo que usted comprenda, pedirle al Señor en oración, que el Señor mismo le dé el entendimiento. Y por supuesto, procurando siempre poner la palabra de Dios por obra, obedeciéndola, haciendo lo que al Señor le agrada. Que esa es la manera como el Señor entonces nos responde. Y esto será para su bien, esto será para bendición, esto será para descubrir muchas cosas maravillosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón en este día. Señor, gracias por darme a entender esto, Señor. Gracias por poner cada pensamiento en mi mente, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, te doy por los que escucharon, Señor. Que ellos puedan ser impactados por esta tu palabra. Que sus vidas, Señor, puedan ser transformadas, Señor. Que haya un cambio, Señor, en ellos, Padre mío, para bien. Un cambio de bendición, Señor. Aleluya. Que tú guardes, Señor, sus mentes y sus corazones. Y que tú les ayudes, Padre mío, a tomar esa decisión si no lo han hecho todavía. Avanzar, Señor, de modo que te agraden, de la forma, Señor, que tú has establecido. Aleluya. Quita, Señor amado, toda cosa, Señor, de las mentes de ellos, Señor, que pueda ser producto de un invento de hombres, Señor. Y pon amor y pon anhelo, Señor, en ellos, Padre amado, por lo que es tu palabra, por el mensaje de Jesucristo, por lo que Él ya vivió, por lo que Él ya enseñó con el ejemplo. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.